buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Cada vez son más los guatemaltecos que están gozando los beneficios de hacer crecer su dinero con ahorro seguro. Presenta los titulares. Diputada del Partido Patriota, Milene Mazariegos, asegura que el Ministerio de Desarrollo Social sabía que las bolsas seguras contenían fotos de ella y de Alejandro Sinibaldi. Contraloría General de Cuentas y Tribunal Supremo Electoral ya investigan posible campaña anticipada. Enfrentamiento entre seguidores del partido líder y trabajadores de la municipalidad de Misco deja 3 personas heridas. Ministerio Público lanza aplicación para teléfonos inteligentes en busca de prevenir las llamadas de extorsión. En Túnez, autoridades reconocen que vigilaban a miembros del Estado Islámico, pero desconocían que planeaban un atentado. Cada vez son más los guatemaltecos que están gozando los beneficios de hacer crecer su dinero con ahorro seguro. Presentó los titulares. Comencemos con las noticias. La diputada oficialista Milene Mazariegos asegura que el Ministerio de Desarrollo Social estaba en conocimiento de que las bolsas seguras que se entregarían ayer en Huehuetenango contenían fotografías suyas y del precandidato del Partido Patriota, Alejandro Sinibaldi. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Por segundo día consecutivo, el binomio presidencial realizó la entrega de bolsas seguras con la imagen de la diputada Milene Mazariegos y del precandidato a la presidencia del Partido Patriota, Alejandro Sinibaldi. Esta vez fue en el municipio de Santa Cruz Varillas, Huehuetenango, quienes llegaron a inaugurar el inicio de los trabajos de la carretera de San Mateo Ixtatán hacia dicho municipio. Sin embargo, en la agenda oficial se tenía previsto que el gobernante guatemalteco visitara los municipios de la región Huista, lugar donde se tenía programada una conferencia de prensa al mediodía. Sin embargo, él realizó otras visitas, pero sin la presencia de los periodistas, presuntamente para no cuestionarlo sobre las bolsas seguras. En la ciudad de Huehuetenango se tenía previsto finalizar su gira, sin embargo fue suspendido, en la que muchos simpatizantes del alcalde municipal fueron transportados desde varias zonas con el fin de tener un gran número de participantes. La diputada Milene Mazariegos llegó cuando los allegados se estaban retirando del lugar, quien se vio obligada a hablar con los medios de comunicación, justificando la propaganda de Alejandro Sinibaldi. El día de ayer se entregaron bolsas. Nosotros desconocemos totalmente en qué momento llegaron algunas con propaganda. Quiero decirles de que el Ministerio de Desarrollo Social tiene el conocimiento. Nosotros ya sabemos de los que se entregaron, de la cantidad que se liquidó y pues obviamente lo que hagamos nosotros con nuestros recursos aparte, eso ya es cuestión del partido. Nosotros no estamos utilizando los recursos y quiero decirles de que no solamente somos nosotros los que estamos fiscalizados, deberían de fiscalizar a todos los partidos políticos. No, en Varías no entregamos bolsa y deberían de supervisar. No. Bueno, pues que lleven las pruebas, pero no, gracias. Desde Huehuetenango reporta para Canal Antigua, Haroldo Mateo. El Ministerio de Desarrollo Social no quiso dar declaraciones respecto a la entrega de la bolsa segura ayer en Huehuetenango. Me encuentro en el Ministerio de Desarrollo Social, donde intentamos comunicarnos con el titular de esta cartera, Leonel Rodríguez, por el tema de la bolsa segura que se entregó en el departamento de Huehuetenango con la imagen del candidato a la presidencia Alejandro Sinibaldi y de la diputada Milene Mazariegos. Pero el ministro no atendió las llamadas y al venir al ministerio nos dijeron que él no se encontraba. El Ministerio de Desarrollo Social es el ministerio recién creado del Ejecutivo, a quien corresponde la coordinación de los programas sociales orientados a mejorar el nivel de bienestar de las personas que viven en situación de pobreza y pobreza extrema, mediante la coordinación y articulación de los programas Mi Bono Seguro, Mi Bolsa Segura, Mi Comedor Seguro, Jóvenes Protagonistas y Mi Beca Segura. Al MIDES, en el año 2015, se le asignaron 1.211 millones de quetzales
para los programas sociales. Se deberá determinar si fue el Ministerio de Desarrollo Social quien colocó las imágenes, calendarios y carteritas de fósforos con las fotografías de Alejandro Sinibaldi y Emilene Mazariegos en Huehuetenango. El Contralor General de Cuentas aseguró que ya se tiene a un investigador analizando lo sucedido en Huehuetenango. El Contralor General de Cuentas explicó que la entrega de bolsas seguras promocionando a Alejandro Sinibaldi y a la diputada Emilene Mazariegos podría provocar desde darle una llamada de atención hasta una denuncia penal a los responsables. Una primera acción es, cuando el tema es sumamente sencillo, quizá es recomendar que hagan las cosas de diferente manera. La segunda acción es las famosas sanciones pecuniarias. La tercera es una formulación de cargos. Y la cuarta es una denuncia penal. Según Carlos Mencos, ya hay un grupo de auditores de la Contraloría investigando si del Estado salió dinero para hacer las fotos de Sinibaldi y de la congresista. Salvo que los afiches o lo que sea hayan sido impresos con recursos públicos, ahí sí tendríamos nosotros la obligación de ver. De hecho, a las auditorías que están realizando a nivel nacional tienen instrucciones los auditores para que vean todos los procesos de adquisiciones de las diferentes entidades de gobierno para ver si no hay gastos que van orientados a favorecer a un partido político en particular. Y esto fue lo que dijo el secretario general del Partido Patriota, Valentín Gramajo, respecto a la entrega de la bolsa segura con publicidad del Partido Patriota. El secretario general del Partido Patriota, Valentín Gramajo, afirma que Alejandro Sinibaldi no tiene ninguna responsabilidad en la entrega de las bolsas seguras con la foto del candidato en calendarios y hasta en carteritas de fósforos. Gramajo también exculpa a la diputada Mazariegos. Bueno, primero mira, hay que aclarar una cosa. Alejandro Sinibaldi estaba en el Progreso, no estaba en Huehuetenango. Él estaba haciendo el trabajo por las filiales que le corresponde y nunca estuvo en Huehuetenango. Se estaba entregando la bolsa la bolsa segura, y esto se puede apreciar que ahí no había ninguna foto ni de Alejandro Sinibaldi ni de Emilene, por lo menos donde estuvo el señor presidente y la vicepresidenta. Valentín Gramajo deja claro que todo sucedió en otro lugar y que las bolsas que entregó el binomio presidencial no tenían las fotos de Sinibaldi y de la diputada Mazariegos. Porque yo le digo, donde estuvo el presidente y la vicepresidenta viendo lo de la bolsa, no existe que es esta foto que yo tengo aquí. Ahí se pueden ver las bolsas que se están entregando y no hay fotos. Sigamos con las noticias luego de lo ocurrido. Allí veíamos las declaraciones del secretario general del Partido Patriota, Valentín Gramajo. Ahora veamos qué es lo que dice el Tribunal Supremo Electoral. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Rudy Pineda, fue cuestionado sobre su forma de actuar que tendrá en la entrega de la bolsa segura en Huehuetenango, en la que aparece la fotografía del candidato presidencial del Partido Patriota, Alejandro Sinibaldi, y de la diputada oficialista Emilene Mazariegos. Pineda se limitó a decir que se inició una investigación para determinar si existe campaña anticipada. La Inspectoría General del Tribunal Supremo Electoral está en la capacidad de poder investigar todas aquellas situaciones como las que menciona el distinguido periodista, y luego, pues al tener ya un sustento, esto lo traslada a donde corresponde. El registro de ciudadanos tendrá que pronunciarse, o bien el inspector general, si es alguna situación de índole donde pueda resultar algún ilícito penal, pues tiene la facultad para hacer las denuncias ante el Ministerio Público correspondiente. Sobre una posible sanción al partido oficial, Rudy Pineda respondió que esperan el resultado de la investigación para evaluar dicha medida y no puede adelantarse a los acontecimientos. Yo no puedo adelantarme a acontecimientos hipotéticos que aún no han sucedido. Segundo, si yo vengo, el pueblo de Guatemala se quedaría sin su magistrado presidente, porque si yo emito una opinión adelantada, recuerden que somos jueces electorales y nosotros tenemos pues una postura pues para poderlo resolver situaciones de trascendencia.
Entonces yo no me puedo adelantar a decirle qué podría resolver. El presidente del TSE también fue cuestionado sobre si hará un llamado al presidente de la República, Otto Pérez Molina, ya que la Bolsa Segura es un programa social en la que se utiliza fondos del Estado. No ha sido competencia nuestra, pero nos hemos pronunciado. Hemos dicho cuáles son nuestros ámbitos. En la ley se establece que somos el ente rector en materia electoral. En otro tipo de situaciones podría ser que habrían otras instancias como la Contraloría General de Cuentas que en un momento determinado pues podría tener alguna competencia y pronunciarse al respecto. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Rudy Pineda, ha sido criticado por ser allegado a la vicepresidenta Roxana Baldetti. Incluso razonó su voto en contra de la sanción al Partido Patriota y la suspensión de Baldetti como secretaria general del Partido Patriota, luego de una concentración en la Plaza de la Constitución. Pineda negó los señalamientos. Zafarrancho entre seguidores del Partido Libertad Democrática Renovada Líder y policías municipales, esto en Misco. Entre más se acerca la convocatoria a elecciones generales, los enfrentamientos electorales aumentan. Prueba de ello es el incidente que se dio entre seguidores del partido líder y policías municipales de tránsito de Misco y trabajadores de esa comuna. Todo sucedió en los campos de fútbol de la isla en la 1 de julio, cuando Emixtra tenía una actividad de educación vial. Partidarios del líder alegaron que se tenían que retirar, pues desde hace 3 días tenían autorización para utilizar el lugar con el fin de brindar la probolsa. Fue entonces que los ánimos se caldearon y sucedió el zafarrancho. Antimotines, ¿eh? Para variar, güey, con los de la Muni. Para calmar los ánimos, se presentaron fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil. Se reportan 3 personas heridas. Ninguna persona ha sido detenida. El Ministerio Público da a conocer una aplicación para teléfonos inteligentes que sirve para evitar las extorsiones. El Ministerio Público dio a conocer una aplicación para teléfonos inteligentes que busca prevenir las llamadas extorsivas. El secretario general del Ministerio Público, Carlos Ruiz, explica cómo funcionará esta nueva aplicación para que los usuarios identifiquen números de teléfonos que se utilicen para extorsionar. Un programa que en los teléfonos se va a poder bajar por internet, que no cuesta ni un centavo, es gratuita, en la cual va a cargar los números desde los cuales han extorsionado en Guatemala. Esto quiere decir que primero revisa la libreta de direcciones que uno tiene como contactos y luego se va a una base de datos donde están todos los números que extorsionan actualmente, y si aparece un número que le estén llamando por una extorsión, va a aparecer no conteste, es una extorsión. Luego usted va a poder grabar la llamada que está siendo extorsionado y luego nos la puede remitir al Ministerio Público. ¿Sí? Si es un mensaje, es igualmente, se puede grabar el mensaje, se remite acá, aquí entra una unidad de análisis y luego ya se realizan las investigaciones hacia el número de dónde está saliendo la llamada de extorsión y puede venir al Ministerio Público. Aquí hay áreas específicas donde lo van a atender los fiscales, en unas áreas totalmente aisladas donde no tiene contacto con ninguna otra persona, son áreas privadas para que pueda contarnos su caso, y va a haber un equipo de psicólogos que también van a apoyar el trabajo de la Fiscalía. Según datos del Ministerio Público, anualmente se reciben más de 10,000 denuncias por el tema de las extorsiones a nivel nacional. Se tiene, digamos, a nivel nacional, estamos hablando de unas 12,000 denuncias al año, pero lo que hay que tomar en consideración es que aquí hay una cifra negra. Eso quiere decir que no todas las personas denuncian, porque muchas personas se abstienen por el mismo temor, el mismo terror que se siente al tener una llamada de extorsión. Entonces lo que queremos nosotros es visibilizar. Tal vez ustedes se recuerdan hace unos años cuando estaba el tema de violencia contra la mujer. Se dijo denuncien. El
el dato andaba más o menos por unos 10.000, pero ahorita estamos hablando de casi 56.000 denuncias en el año. Entonces quiere decir que sí es efectivo, digamos, el tema de la denuncia, y por eso es que ahora los casos de violencia contra la mujer se han ido, digamos, disparados en tribunales, y también una protección, y lo mismo queremos replicar en el tema de extorsión. Otro servicio que se habilitará será el centro de llamadas al número 1574 para las denuncias, que funcionarán los 365 días del año, las 24 horas del día. Y en busca de establecer de forma adecuada y a la brevedad posible el asesinato de 2 periodistas en Mazatenango, autoridades del Ministerio Público han dado a conocer que solicitarán formalmente ayuda de CICIG para resolver ambos casos. Yo no he platicado con el señor comisionado de CICIG, pero desde luego, si hubiese necesidad, podríamos contar con el apoyo de la comisión. Mire, yo lo que estimo es que si tenemos a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, debemos de aprovechar su presencia en todos los casos en que el mandato lo permita y solicitarle al señor comisionado que nos acompañe. Mientras esté en el país, hay que aprovechar esa presencia de la CICIG en Guatemala. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Buenas noches a ustedes, gracias por estar con nosotros este viernes. Es viernes 20 de marzo de 2015. Me acompañan en esta mesa Philip Chicola, Paola Hurtado y Pedro Trujillo. ¿Cómo están todos ustedes? Bien, bien. ¿Contentos que es viernes? Yo pensé que estábamos a final de mes porque vi a la redactora nuestra y dije, estamos a final de mes, pero resulta que no, que todavía queda una semana. Todavía falta marzo. No te pudo aquí hay haber un confundido. desajuste, No, ella estaba acorde, tú estabas Yo soy confundido. el perdido. Vamos rápidamente a hacer el análisis de los temas que hemos tenido a lo largo de la semana en su programa a las 8:45 y Paola Hurtado nos presenta el primer debate. Esta entrevista que hicimos con Juan Luis Fonte el lunes se desprende de la encuesta de Canal Antiguo y Contrapoder que empezamos a presentar la semana pasada. Es una pregunta que evalúa la gestión de Otto Pérez Molina y la compara con la de su antecesor Álvaro Colón. Los resultados apuntan a que pareciera que de una alta popularidad con la que empezó el gobierno de Pérez Molina, ya en el tercer año ha bajado y empieza a comparársele indefectiblemente con el presidente anterior. Los analistas invitados nos compartieron sus puntos de vista de cómo puede entenderse esta declive en el cuarto año de gobierno, mejor dicho, de la administración de Pérez Molina. Escuchemos lo que dijeron. El presidente Otto Pérez Molina tiene un buen trabajo mediático, la gente lo está viendo todos los días en la televisión, da la impresión de que es un hombre que trabaja mucho, pero en contraste, como que sus ministros, como que sus colaboradores no tienen el mismo grado de compromiso. Muchas veces el presidente sale hablando por el ministro tal, por la ministra tal, y hasta por los directores de instituciones como un hospital, etcétera. ¿Refiere al cumplimiento o incumplimiento de los compromisos de campaña de Otto Pérez Molina? ¿Lastran al partido oficial y al candidato oficial? ¿O en realidad puede el candidato oficial distanciarse de esta percepción de que es algo o poco lo que ha cumplido el presidente Pérez Molina de las promesas que había hecho? Carmen. Yo creo que puede distanciarse todavía. Es decir, la gente sabe que ha cumplido, si te das cuenta allí, la mayor parte dice que prácticamente o poco o algo, pero los resultados llaman mucho la atención porque son muy negativos. Sin embargo, te preguntas, bueno, ¿cómo es posible que sabiendo que no se han cumplido las promesas, todavía la evaluación sobre la gestión no esté tan mal, ¿verdad? Es decir, se ha deteriorado, pero se ha logrado mantener esa división entre quienes la consideran que está de regular a bien y quienes la consideran de regular a mal. Por lo tanto, en una buena estrategia de mercadeo, y bajo el caso hipotético, por ejemplo, de que el presidente tuviera la intención de ganar o de captar voto para Sinibaldi utilizando su imagen, me parece que todavía podría ser posible porque la gente le sigue teniendo aprecio. Es decir, la imagen de él comparado con otras experiencias se ha desgastado muy lentamente.
¿Quién comienza? ¿El politólogo quiere opinar de los resultados o de lo que nos comentaban los analistas? Sí, yo concuerdo con lo que decía Edgar Gutiérrez. Hay un divorcio entre la evaluación del trabajo de Otto Pérez Molina, del gobierno de la República, y la percepción del cumplimiento de promesas. Y en gran medida ese divorcio es producto de la generación de una percepción de una campaña de comunicación. El presidente Pérez Molina lleva 3 años en campaña, como que hubiera seguido en campaña después de la elección. Todo el despliegue de comunicación es promover la imagen de un presidente que trabaja, que está ahí, que da la cara. Los mismos medios, si se dan cuenta, en todos los medios de comunicación el presidente Pérez tiene de 2 a 3 notas diarias en diferentes temas que se pronuncia, y eso entre el ciudadano genera la percepción de que hay un presidente que está ahí, que está echando punta, que trabaja, aun si el resultado general de gobierno está mal. Entonces por eso es que se genera ese divorcio. En el resultado de la encuesta, cuando pregunta si ha cumplido promesas de campaña, salía más o menos, sumando los que dicen poco y nada, salía casi 50% de negativo, versus una percepción que mal que bien se mantiene todavía un poco por encima del promedio de los gobiernos al 4º año. A mí esto, por cierto, este es otro divorcio. Pues, teníamos un divorcio en el gobierno pasado y este es otro divorcio. A mí esto me recuerda a un dicho militar curioso, o a la inversa de un dicho militar, y lo cuento porque el gobierno, de los 3 que me voy a referir, 2 son militares. Pedro, solo se puede decir al aire, pregunto. Sí, es perfectamente audible. Dice, qué bueno era el teniente Pimentel. Por eso le dieron una medalla al teniente coronel. Y esto es igual. O sea, los subordinados trabajan para que el superior gane. Eso es lo que ha pasado aquí. Otto Pérez Molina no ha sufrido ningún desgaste por su principal eje de campaña, la seguridad. ¿Y quién ha sufrido ese desgaste al 100%? López Bonilla. Él no ha sufrido nada. Y las promesas eran de él, no de Mauricio López Bonilla. La debacle en seguridad, no el fracaso. La debacle en seguridad se la está comiendo solo el ministro de Gobernación. Y el presidente Pérez Molina, que debería de haber sido el impulsor, por eso he sacado este dicho militar. Hay otra debacle, la de finanza. Finanza es el mayor desastre de este gobierno. Más que la seguridad, porque la seguridad ya venía mal, pero la finanza ha sido el desastre absoluto. Pero allí no se lo cobra una sola persona, sino las varias que han estado en el puesto. Tres no sé qué, 3 ministros, pero tampoco afecta al presidente. Y por último, y esto redondea un poco la idea que ustedes han dicho también, el cansancio, el desgaste de imagen se lo digiere la señora vicepresidenta. La vicepresidenta Valdetti posiblemente sea la peor imagen de este gobierno. No estoy diciendo que lo sea o que lo tenga que ser o que no. Estoy diciendo la percepción. La peor imagen de este gobierno se lo digiere la señora. Luego, qué bueno era el teniente que le dieron la medalla al teniente coronel. Perdón, Pedro, pero fíjate que en la encuesta el 90% conoce a Roxana Valdetti y al 53% le agrada. Tampoco ha absorbido tanto. Bueno, que le agrade, habrá que ver. Que le agrade, pero en la calificación de trabajo creo que se le responsabiliza. Pareciera más que hay una diferenciación entre Valdetti y el cargo de vicepresidenta, porque sí hay un gran desgaste que absorbe. Estoy de acuerdo contigo, pero no queda reflejado en las encuestas. Yo no podría agregar más de lo que han dicho mis compañeros. Me llama muchísimo la atención lo que Pedro cómo lo ha analizado, y le doy la palabra a él para que presente esa entrevista suya del martes cuando nos anuncia las amenazas contra los fiscales. Bueno, yo no pude estar el martes, pero estuve en espíritu, así que la voy a presentar. Es los fiscales que investigan la muerte de, bueno, ya 3 periodistas, en fin, de una serie de periodistas, ya vamos a decir cuánto para que nadie piense que no metemos a uno, que dejamos de meter a otro, de los periodistas que murieron en el departamento de Suchitepeques, como denuncian que son llamados por teléfono y amenazados de seguir investigando. Vamos a oír los contertulios lo que dijeron. En términos reales, el departamento de Suchitepeques es parte integrante del territorio nacional. Ahí mismo tienen que realizarse las investigaciones. Los fiscales no pueden dejar de indagar y de realizar sus pesquisas en ese mismo departamento. ¿Cómo garantiza el Estado de que las personas van a poder cumplir con su función? Bueno, poco se ha documentado hoy, pero la verdad es de que desde la madrugada estamos con un nuevo despliegue de fuerza policial y militar en el departamento de Suchitepeques, especialmente en la cabecera, en Chicacao,
con dispositivos en los cuales estamos llevando a cabo patrullajes en áreas sensibles y estamos teniendo puestos de control. Tenemos toda una orientación como parte de una operación que estamos llevando a cabo en Escuintla, Suchitepeques y Retaluleu. Hicimos una reorientación ahora para dar mejores garantías y empezar a aumentar la sensación de que la autoridad está presente. ¿Pudo haberse previsto estos ataques en contra de los periodistas? ¿Pudo haber habido medidas que controlaran a los grupos que se cree que atacaron a los periodistas? Es un poco, tomándolo como lo pregunta Juan Luis, como una autocrítica, si era posible, realmente con un despliegue normal, teniendo condiciones precisamente en las cuales se ha determinado a través de inteligencia que existen actividades que mantienen un nivel de riesgo, y además por el análisis de la incidencia criminal, uno puede decir, mire, podemos proteger a algunas personas, pero esa no es la solución. La solución es ir tras las estructuras, tras la organización criminal que desarrolla las actividades, sean estas de narcotráfico, sean estas de extorsión y sicariato como las de las pandillas, o sean estas temas de denuncias sobre corrupción de autoridades locales. Cualquiera de ellas, proteger a 1, 2, 3, 4, 5 va a ser imposible llevar a cabo si no vamos en la orientación principal, que es develar las estructuras. Bueno, ahí ven ustedes, es imposible proteger si no se revelan las estructuras. La pregunta es, si yo me lo recuerdo, el domingo pasado, cuando entrevistamos al ministro, él dijo que tenía información de inteligencia de la zona, de lo que había ocurrido, de lo que se sabía, dibujaba la estructura. ¿Por qué hay que esperar a que se mate a alguien para entrarle a la estructura? Porque pareciera que a veces hay información que no se procesa, pero en fin. Pero más que eso, Pedro, la amenaza hacia fiscales que se encuentran en marcha sobre una investigación del asesinato de 2 periodistas es una afrenta contra la justicia, no es una amenaza individual. Y lo que demando como ciudadana, más que como periodista, es que una amenaza tiene una vía de entrada. O es un mensaje, o es un papel, o es una llamada telefónica, y eso sí que debe de investigarse y perseguirse hasta las últimas consecuencias. Quien osa amenazar a un fiscal o a un testigo está afrentando la justicia y todos los esfuerzos porque un crimen no quede impune. Pero fíjate que yo quiero agregar algo más, perdón por sacarlo de nuevo, pero en Los Pajoques se sabía todo y el ministro no intervino y la policía se quedó en la puerta. Sí. Y no hay ningún caso en contra de esa inacción. No, es que no hay ningún caso, no hay ninguna denuncia, parece que no pasó nada. No pasó nada. Entonces, a mí todas estas explicaciones posteriores, es que eso fue muy grave. Eso que pasó en un sistema que llamamos democrático como este, en el que la policía se queda fuera y permite que unos individuos, de donde sean, de quien sea, de lo que tú quieras, asesinen a 8 con una pasividad total. Eso no pasaba en este país desde el Jueves Negro, que yo vi una pasividad absoluta. Y ahí hay responsable. Entonces, que venir ahora a dar explicaciones de lo que se puede, no se puede, se debe la información y lo que tenemos, cuando hay un antecedente, una pasividad total y unas actuaciones en varilla de dudosa cuestionabilidad y de no ejecución de órdenes de aprehensión, disculpa. También creo que aquí, particularmente en el caso de Suchitepeques, de Mazatenango, vemos esa relación que hay entre las redes de poder político con las redes ilícitas, con las estructuras del crimen organizado, que terminan encajando las unas con las otras. Agreguemos a eso un Estado central débil, y entonces la pregunta del mío es, primero, las fuerzas de seguridad no tienen la presencia física de operar en la zona. Segundo, cualquier investigación empieza a tocar estructuras políticas en donde incluso el partido de gobierno puede estar involucrado. Empieza a tocar estructuras de narcotráfico, de crimen organizado, que encajan con las estructuras políticas. Entonces, al final, la solución que termina viendo es mejor quedémonos calladitos y no nos metamos a revolver más el hormiguero. Yo creo que eso es lo más preocupante de este caso, que es donde estamos viendo la penetración efectiva del ilícito en el poder local y la impunidad rampante que opera, que ni siquiera el Ministerio Público o el Ministerio de Gobernación tienen ni siquiera la capacidad y en algunos casos ni siquiera la voluntad de entrar a desbaratar estructuras de poder territorial. Yo quiero referirme a la motivación de hacer esta entrevista. Habían sido amenazados los fiscales de Suchitepeques. ¿Quién protege a los fiscales que van a investigar un crimen contra periodistas? La amenaza nos revela
que están sumamente vulnerables, tanto o más que los comunicadores. ¿Recuerdan hace 2 semanas que mataron a un auxiliar fiscal? Lo acribillaron. ¿Se acuerdan el famoso caso del fiscal de Cobán, Stolinsky, que lo masacraron? Yo creo que este caso nos está poniendo en evidencia no solo vulnerabilidad de nuestro gremio, sino de los que investigan nuestras denuncias. Esta fiscalía opera con poquísimos recursos. Recuerdo que Juan Luis, como él es usuario de esta fiscalía por denuncias que tiene ahí, me contaba que el fiscal en algún momento le dijo: mire, aquí donde me ve, he dormido 2 horas. Tienen tanto trabajo y tan cortos los plazos para presentar acusaciones que no se dan abasto. Y creo que es importante que volteemos a ver hacia la fiscalía, porque le estamos recargando la investigación a algo que no tiene la capacidad ni de investigar ni de protegerse. En todo caso, demandar que el Ministerio Público defina las medidas para que sea una fiscalía mucho más fuerte. ¿Tú sabes qué dato deberíamos de pedir? Pidamos un dato para la semana que viene. Si este gobierno ha incrementado en 20, en 30% el número de policías, ¿cómo los tiene distribuidos? ¿Cuántos policías protegen al ministro? ¿6 carros? ¿24 horas? No tengo idea. ¿Cuántos policías protegen al vicepresidente, al presidente, a las casas, a antiguos guerrilleros como el señor Monsanto, que tiene policías pagados por los contribuyentes, mientras el ciudadano que lo paga está desprotegido? Podemos preguntar, ¿nos comprometemos para tener ese dato la semana que viene? Vamos a pedirle a nuestra productora que nos ayude con esos datos. Veamos cómo están los policías repartidos. Y de momento nosotros tenemos que ir a la primera pausa. Quédese con nosotros que ya volvemos. De regreso con más discusión de actualidad nacional. Esta noticia la presento con muchísima pena porque tiene que ver con un caso que impactó mucho y que pareciera que se está quedando truncado. El asesinato de una bioquímica y bailadora de ballet o balletista hace un par de años estaba por empezar a juicio, y uno de los acusados por el Ministerio Público se había internado en el Hospital Roosevelt por, entiendo yo, la infección de una picadura de mosquito. Estuvo más de 2 semanas internado y se escapó esta semana de la custodia de los guardias de presidios con la excusa de ir al baño. Jorge Pérez se llama y es el hombre a quien el Ministerio Público acusa no solo de ser el que perpetró el crimen de la joven, sino también quien participó en el abuso sexual que comprobó la necropsia. Yo me pregunto, ¿cómo recibe una familia la noticia de que el principal acusado del asesinato de su pariente, de su ser querido, se escapó del hospital y ahora está libre? ¿Qué piensan ustedes? Mira, hay 2 cosas. No voy a contestar esa pregunta, la voy a contestar del otro lado. Hay 2 cosas. Esto se suma a la ineficiencia mostrada por el sistema penitenciario con el hecho que ocurrió en el San Juan de Dios, en el que ya murieron 3 personas, porque recientemente murió la persona que estaba herida, el señor que estaba herido en coma, y resultaron heridos 25. Aquí el director de instituciones penitenciarias nos dijo: no, esto lo vamos a parar. Pero vemos que sigue siendo una práctica habitual. Y lo segundo es que nos quedamos siempre en el hecho: ¿ese señor qué custodia tenía? Tenía 2 custodios. Bueno, la pregunta es... 2 custodios que devengan 1.300... Sí, 2 custodios que vamos a hablar, creo que para el martes o por ahí, devengan 1.300. Pero es que aquí hay una responsabilidad, es que aquí nunca se depura. Este país no es de responsabilidades. Este país pasan las cosas... Están sujetos a preso, ya están detenidos. Y se quedan... Sí, pero ¿qué connivencia hay? El sueño en la madrugada. Ese es el punto. Y trabajan 24 por 24, posiblemente no tienen ni dónde ir al baño. Es que tenemos un sistema débil que no se preocupa por el ser humano que tiene que hacer su trabajo y este tipo de cuestiones. Y luego ya lo de la picadura, no sé qué tanto se infecta una picadura o dónde le picaría el mosquito. En todo caso, a mí me gustaría apelar al sistema de seguridad e inteligencia que tanto se admiró hace una semana, que se pintó como una estructura prácticamente, como un departamento que tiene muy afinados sus sistemas de control e información, y creo que si ese sistema de inteligencia funciona como el ministro de Gobernación nos ha dicho que funciona, ese sujeto debe ser capturado de manera inmediata. ¿Por qué no hay una cosa metálica con un GPS? Cuando a la policía le han fabricado los GPS, habrá que ver también quién tiene los contratos, pero ¿por qué no tiene eso? No puede andar sin algo que lo... Pero también la confianza que se manifiesta tener en estos sistemas de inteligencia, en estas bases de datos, deberían de estar resolviendo este crimen
con prontitud, ¿no creen? Así como se capturaron a las personas que hoy se acusa de disparar en contra de los periodistas en Mazatenango, así mismo se debe accionar cuando se escapa una persona que es acusada de un crimen como el de Nancy Cruz. Pero es que al final del día vemos que la causa del problema es sistémico. Y al final, a ver, ¿por qué el sistema penitenciario adolece de tantas falencias? Porque no tiene la infraestructura. Se desarrolla una política para atender el problema de infraestructura y se vuelve el negocio de alguien. Pedro pregunta por qué no utilizan brazaletes con GPS, porque el día que lo hagan se va a volver el negocio de alguien. Estaba el tema también, la propuesta de por qué no se construía un hospital especializado para atender a los presos. Necesitamos primero uno para los libres, ¿no? Sí, pero ajá, y entonces ¿qué es lo que ocurre? El día de que se trata de construir un hospital se vuelve el negocio de alguien. O sea, al final del día, las falencias estructurales del sistema no se pueden atender porque el Estado es un botín. Y entonces cualquier política, cualquier inversión en infraestructura, en equipo, en herramientas, para atender las falencias del modelo institucional, igual terminan fracasando porque hay alguien que quiere ordeñar los recursos del Estado. Max Weber y su patrimonialismo. Esa ha sido la historia del nunca acabar del sistema penitenciario aquí en Guatemala. Yo quiero presentar otro tema. Vieron que la CICIG vuelve a la carga para intentar despojar de su inmunidad al expresidente del Congreso y diputado oficialista Woody Rivera. Hace unos meses, después del caso de la magistrada Claudia Escobar, que lo denunció por haberla intentado de coaccionar para que ella resolviera un caso a favor de la vicepresidenta de la República, hubo el primer intento de que al diputado se le emprendieron antejuicio. Ese fracasó, ahora la CICIG vuelve a apelar, o apela mejor dicho, y a ver en qué para. ¿Ustedes creen que la Corte determine o consiga la CICIG que la Corte lo avale? Pues esta fue la misma Corte que no avaló el amparo que detuvo en su momento el nombramiento de los magistrados, y es la misma Corte, y podemos identificar a los magistrados que avalan el supuesto traslado de jueces que se ha interpretado ya y que se ha visto ya como el cobro o la pasada de una factura. No sé qué esperanzas tener en esa Corte de Constitucionalidad. La verdad es que a lo mejor un fallo dividido, como hemos tenido los fallos en los temas políticos, pero yo lo que requeriría es lo mínimo, una investigación que nos responda claramente qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió y cuál es el acto, cuál es la conducta, si es que la hubo, la conducta criminal de Woody Rivera en ese famoso encuentro. Yo leí la sentencia de la Corte cuando no lo admitió. Guste o no guste, había una serie de argumentos, ¿verdad? El amparo aquí va a ser más bien sobre el tema de los argumentos. Es decir, no sé yo si la Corte Constitucional va a entrar en determinar si tienen que continuar la investigación o no, que como dice Claudia es lo que a ella le gustaría o satisfaldría, ¿verdad? La curiosidad de decir, bueno, pues, o la Corte Constitucional va a entrar a leer el fallo de la Corte anterior por temas de forma, o sea, ¿por qué la Corte anterior lo desecha? No sé, desconozco. A mí el fallo de la Corte Suprema estaba bastante amarrado. O sea, estaba bastante razonado. Te podrán gustar los razonamientos o no, esa es otra historia. Pero estaba bastante razonado. Y incluso la Corte amarraba los dos casos. No solo era el tema de Woody Rivera, sino que iba amarrado el tema también de Claudia Escobar, de la jueza. Sí, y también el caso de Vernon no llegó hasta esa instancia, pero Vernon González, el abogado del Partido Patriota, que parecía el eslabón más delgado, hasta él logró salvarse de este caso, y por eso fue que resolvieron en favor del diputado, porque si a uno no le abrieron proceso, tampoco procedía contra el otro. Es evidente cómo ha operado el Partido Patriota. Pero ahí fíjate que fue el Ministerio Público el que desistió de esta por falta de pruebas. Sí, que está muy ajeno al Partido Patriota. Y también veamos, veamos el caso de Woody Rivera, porque Woody Rivera está en los ojos de la CICIG recientemente por este caso de tráfico de influencias en el marco de las elecciones de comisiones de postulación, pero acuérdense que también Woody Rivera ya había salido salpicado
en el año 2008, si no me falla la memoria, cuando se desarticula una red de adopciones ilegales y la persona que está cuidando la guardería con los bebés sustraídos ilegalmente era Rosalinda Arleni Rivera Estrada, la hermana de Woody Rivera. Y ese caso se quedó durmiendo el sueño de los justos, entrampado en el proceso judicial, y en gran medida lo último que se discutió del mismo es que los jueces no querían entrar a conocer en su momento porque estaba próxima elección de magistrados en el 2009 y no se querían enemistar con un diputado. Entonces digamos que Woody Rivera ya en 2 ocasiones ha aparecido en el radar de CICIG por el tema de tráfico de influencia. Así que yo sí creo que la comisión sí lo ve a él como un premio mayor de enviar un mensaje en contra. Es verdad, yo creo que lo está viendo como un premio mayor. Lo que no, yo coincido con Claudio, el vaticinio pareciera que no es muy alentador para la intención de la CICIG. Miren ustedes estas bolsas de comida que fueron entregadas en esta semana en diversos municipios de Huehuetenango. Fue el propio presidente de la República y la vicepresidenta quienes participaron en esa entrega simbólica de alimentos. El problema es que tenían la fotografía del precandidato oficial y de la aspirante a repetir de diputada, Emilene Mazariegos. Y esto, señores, es campaña anticipada aquí y en cualquier idioma. ¿Por qué el PP se aventura a incluso conseguir que no le inscriban a sus candidatos por esa campaña anticipada, o será que se descuidaron? Ahí Mira, están las bolsas, miren. Yo sé que voy a hacer un poco de teoría de la conspiración, Voy a hacer un poco de teoría de la conspiración. Bueno, la primera teoría es que esto es repugnante, ya no voy a decir más. Esto es literalmente repugnante. Que con dinero de los contribuyentes se hagan estas cosas, solo se puede decir que es repugnante. Y en cualquier país del mundo mundial, de esos a los que nos queremos parecer, la gente saldría a la calle para decirle a los gobernantes que eso se llama robar el dinero público para uso en beneficio propio. Pero bueno, tú fíjate, voy a ser retorcido, porque yo soy de los que piensa que el proceso electoral próximo está sujeto a una serie de variables tan extrañas que pueden que ocurra y nos sorprendamos. Ah, ¿de verdad? ¿Qué piensas? Tribunal Supremo Electoral. Bueno, vamos a imaginar lo siguiente. Vamos a imaginar que esta es la quemada de un candidato que no termina de salir, que se llama Sinibaldi. El propio Partido Patriota lo está matando, lo está quemando. El propio partido lo está destruyendo. ¿Y el Tribunal Supremo Electoral lo suspende? No, ¿O suspende a qué te animas a 2 partidos. ¿O no lo inscribe? Pero no inscribe a 2 por hacer lo mismo. Recuérdate. Sí, escucha. Pues, es que es toda una maniobra, porque yo tengo repuesto y tú no, Cuidado, es que es toda una maniobra maquiavélica. Estoy pensando maquiavélicamente. Pero fíjate el antecedente. Pedro, el antecedente es que en agosto... violación de la ley. En agosto se hace una proclamación del precandidato a todas luces para que lo fusilaran. Es que a todas luces. Y efectivamente el Tribunal Supremo Electoral lo fusila y lo suspende. Y con eso se da una serie de hechos, como es la pérdida de la Secretaría General, y se desencadena. Te agregó otra. En diciembre, cuando todos estábamos pensando en Santa Claus, sale el caso de Petrobras en Brasil y sale el papelito chuco con el nombre de Alejandro Sinibaldi. Exactamente. El lunes que regresamos de vacaciones de fin de año, en una citación, el viceministro de Finanzas, sorpresa, llevaba la carta en donde se evidencia que el ministro de Comunicaciones había tomado contacto con los personeros de la empresa OAS. Yo creo que si Alejandro Sinibaldi este viernes de noche los está escuchando a ustedes, ustedes se han convertido en alerta que les esté escuchando. Todos sabemos cómo operan las cosas en este país. Todo apunta, pero apunta a 2 cosas. Puede ser una maniobra simple o compleja. Yo sé que es maquiavélico, pero fíjate como si Philip, que es más maquiavélico que yo, se ha subido aquí al carro del faraón. 1, nos quitamos a Sinibaldi por eso. A ver. Con lo cual despejamos los problemas y arreglamos de otra manera. Pero 2, si el Tribunal Supremo Electoral actúa, se pueden quitar a 2 de golpe. Porque el ciudadano Valdizón está haciendo exactamente lo mismo. Vamos a ver, se lo echa de golpe. Y perdón, Claudia, que siempre me regaña por pasarme, pero... A ver, el tribunal qué. A ver, para Roxana Valdez... Le ha gustado el maquiavelismo mío, que ella sueña algún día con tratar de aspirar a la presidencia. Ella sabe que el peor escenario dentro de su partido es que Sinibaldi quede segundo, que es como porque ella no llega el año que viene. Porque si queda de segundo, automáticamente se compra ticket para la siguiente elección. Entonces a ella lo que le gustaría es que Sinibaldi o quede primero o de tercero para abajo. Como este segmento ha sido maquiavélico, yo lo cierro de manera más maquiavélica, quitándole la palabra a Felipe y
Nosotros nos vamos a un corte. Regresamos a este tercer segmento de viernes a las 8:45 y vamos a hablar ahora de noticias internacionales que han causado revuelo esta semana. Y la primera de ellas, un acto bastante trágico y que continúa con esa tendencia del terrorismo internacional. En la capital de Túnez, 21 personas fallecieron durante un ataque terrorista a un museo, en el acto más reciente de terrorismo islámico. Y estamos todavía en proceso de investigar, bueno, la autoría y la responsabilidad y la magnitud del hecho, pero otra vez otro caso más, justamente en la región del norte de África, en la región árabe del norte de África, que vuelve a conmocionar a la opinión pública internacional y que vuelve a poner sobre la mesa el tema del terrorismo, que pareciera que día a día crece y se expande a más regiones. Mira, primero es terrorismo islámico radical, terrorismo yihadista. Segundo, recordemos que en Túnez empieza la primavera árabe. Es atribución a ISIS. Y tercero, la mayor parte de las víctimas eran turistas, que multiplica el efecto de terror en otro sitio. Bueno, este es el modo operandi de los terroristas islámicos radicales, cuya presencia en América Latina se ha empezado a ver en algunos sitios, empezando por el sur del continente. Esto es lo que hay. Se liberalizó el norte de África y se llegó hasta Oriente Medio de los dictadores tradicionales. Lo que no nos dimos cuenta era que sacar a los dictadores tradicionales significaba cooptar esos gobiernos por parte de Al-Qaeda y organizaciones radicales, como ha pasado en Egipto, ha pasado en Libia y demás. Por cierto, terroristas, algunos de ellos entrenados en Libia. Mira, yo tengo más preguntas siempre en estos temas que comentarios con Pedro, porque escuchaba un analista que decía que Túnez se ha convertido como en el gran exportador mundial de yihadistas, que comparado con otros países ha exportado, por decirlo así, a 3.000 miembros de la organización, comparado con 2.500 de otros países. Y cuando le echan la culpa a Libia, dicen que fue allí donde se entrenaron. Sí. Pero Libia tiene peores problemas que con Túnez, donde pareciera que solo los están incubando y los devuelven para pues Libia ha sido campo de entrenamiento de terroristas desde que el coronel Gaddafi tomó la rienda. Parte de terroristas de ETA, de la Baden-Meinhof, de la Brigada Roja, del IRA irlandés, y estos se han entrenado allí. Me parece, Túnez es un país muy chiquito, yo tengo el placer de conocer. ¿Qué tan chiquito es Túnez? O sea, hombre, comparado con los países del norte, Argelia, Marruecos, Libia, Egipto, Túnez es un frijol. Túnez es muy chiquito, lo recorres muy rápido. A mí me da la impresión de que el terrorismo yihadista no es tanto tunecino, que sí lo hay, cuanto argelino y libio. ¿Y sirio? Bueno, por supuesto sirio y iraní, porque esa es la zona que se ha entrado. Pero recordar que el FIS, el Frente Islámico de Salvación, en 1991 ya se muestra el terrorismo radical con unos atentados en Argelia. Yo creo que es más argelino y libio. Evidentemente también debe de haber tunecino. 212 kilómetros cuadrados. Sí, es chiquito, es como Guatemala, vamos a decir así. Sí. Pero claro, está Argelia, ¿no? y está Libia al lado, que pueden ser, no sé, Argelia puede ser 8 o 10 veces Túnez, y Libia 3/4 de lo mismo. En todo caso, aquí tenemos a nuestro profesor de geopolítica, y yo también tengo... Philip Chicola. Ay, Don Pedro. Bueno, tenemos dos profesores y yo también tengo preguntas para Pedro, pero únicamente que el lenguaje, el discurso de Estados Unidos cada vez es mucho más fuerte hacia esa guerra contra el terror, y tenemos diferentes focos allá, ahora en África, en Asia, en Medio Oriente, y creo que nos estamos despertando hacia una nueva guerra. No sabemos cómo será y será territorialmente definida, pero la nueva guerra está de cara a nosotros. Pero tiene otra noticia. Bueno, pues la noticia que hemos visto en México, como una periodista súper conocida, Carmen Aristegui, ha sido despedida después de que ella avalara la readmisión de dos periodistas que a su vez habían sido previamente también despedidos. Parece ser que porque utilizaron la marca del medio que los tenía contratados para hacer una especie de México Lead, ¿no? Como de portal de noticias confidenciales que diera. La empresa despidió a los dos periodistas. Ella dijo que no continuaba si no eran admitidos, y le dijeron, bueno, pues también puede usted irse. Lo que pasa que esto se ha relacionado con la denuncia que ella hizo meses atrás
de propiedades del presidente de México. De la esposa del presidente. De la esposa. Yo creo, por lo que yo he leído, de que ahí hay un balance difícil de definir, que ni ella misma termina de precisar. Entonces, no tengo un criterio claro. Yo sí lo tengo claro. Cuando dice que es un conflicto artificial, creo que lo explica con pocas palabras. La empresa genera una crisis. Es como, Pedro, como que tú y yo, como que tengamos nosotros la iniciativa de abrir una plataforma para denuncias anónimas sobre corrupción y nosotros promocionemos esa plataforma con el sello de Canal Antigua. Así fue. Porque correcto. Trabajamos en el canal. Y la empresa nos despide a los dos porque inconsultamente promocionamos una plataforma con el logo. Correcto. Y viene Juan Luis y dice, no, ellos son mis investigadores más importantes con los que yo cuento en mi equipo, o uno de los más importantes, y fueron precisamente los que destaparon un escándalo en la casa del mandatario. Y dicen entonces a Juan Luis, no, entonces ellos no regresan, y él condiciona que o se va él o regresamos, y le dicen, no, váyase usted, lo echan. ¿Y qué pasa? No es, esta es la excusa. Lo que hay detrás, veo yo, es una gran presión del gobierno mexicano contra MBS para que le ponga guillotina a la cabeza de los periodistas que mancillaron la imagen de su mandatario y de su primera dama y los obligaron a vender su casa. Yo esta mañana leí este tema, una venganza. Lo oí en CNN. No te quito la razón y es que tú lo has dicho muy bien. Eso es cierto o puede ser cierto. Pero te voy a decir otra cosa, Hay que hacer una autocrítica del gremio. Cuando el gremio se cree poder, actúa como el poder. Aquello de que el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, no era solo el poder político. Existe el poder mediático, existe el poder de determinadas asociaciones y existe el poder de otros grupos de presión. Parece que el poder siempre es el mismo. No, el poder es el poder. ¿Hasta qué punto, por lo que yo he leído, por eso te digo que no me queda claro, a ver. realmente ella no ha hecho un ejercicio de poder sobre algo que no hizo correcto? ¿Por qué no? Diciendo, eso ha pasado en los partidos de fútbol. Messi ha sacado entrenadores porque el Messi vale más que el entrenador. ¿Hasta qué punto ella dijo, no, a mí no me mueven de aquí? Aquí entra. Y es un ejercicio de poder con un error que cometió. Pregunto, es que a mí no me queda claro. Admito tu punto. Perdió en el ejercicio de poder. Es que hay dos, en el mundo de los medios hay dos principios que en algún momento podrían contraponerse entre sí, que es la libertad contractual entre la empresa de comunicación y el periodista y la libertad de emisión de prensa del periodista. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces periodistas que son despedidos por conflictos estrictamente laborales o administrativos con la empresa o contractuales, terminan alegando que están siendo víctimas de censura. Totalmente de acuerdo contigo. Y entonces a menos de que yo tenga información directa de saber si efectivamente una violación de la norma contractual administrativa en la relación con la empresa, que generalmente es un asunto de una cláusula privada, yo no sé si al periodista lo están despidiendo como un medio de censura o sencillamente como cualquier otro trabajador que lo despiden de su trabajo, lo están despidiendo por haber incumplido una norma. Eso es lo que complica evaluar casos como este. No, lo complica porque deliberadamente se está tratando de complicar, pero factualmente hay que leer mucho de lo que ha sucedido. No es la primera vez que a Carmen Aristegui le sucede esto en MBS, y también hay que tomar en cuenta las muchas consideraciones y los antecedentes con los que Carmen Aristegui llega a esa posición. Tenemos que presentar otra nota, ¿no? Sí, no, pero es que creo que en esos casos la empresa gana más sacrificando sus códigos administrativos laborales, porque lo que se va a ver hacia afuera es que está censurando un periodista. De todas maneras, pudieron haber sancionado. Cuando a Carmen Aristegui le hacen esa pregunta, ella dice, hay indicios de que pudiera hacer esto. Ni siquiera ella es contundente con porque su no tiene versión. las pruebas y es periodista y se apega a las pruebas. Miren, nos dice la productora que presentemos ganadores y perdedores. Bueno, y que ligerito, pues venga, ligerito, venga, ahí va. Pedro. Ligerito, Venga, ligerito, esa empresa a la que se le ha pagado la friolera, o se le va a pagar de 137.8 millones de quetzales por limpiar el lago de Amatitlán. Creo que gana porque ha ganado un concurso sin que tengamos claro nada. Creo que el domingo hablamos de ello, ¿verdad? Sí, el domingo vamos a hablar de ello. Personeros. Perdedores, rápido también. El sistema de seguridad que se vuelve a desnudar. La ministra de Educación que de pronto, como se dice en buen calé, le birlan su cadena. La señora fue robada
por asistir, bueno, no por asistir, después de asistir a un acto conmemorativo, creo que en la catedral, en la zona, en el centro de la capital. Lamentable hecho que padeció la ministra, pero qué bueno porque así puede dar un testimonio directo. Vaya que era gobierno. Ligerito, Pedro. Filip, dale tú con tus candidatos. Yo, mi candidato a ganador, voy a proponer a la película Ixcanul Volcán. Es una película guatemalteca dirigida por Jairo Bustamante y protagonizada por Marvin Coroy, que sigue cosechando éxitos, ahora ganando reconocimiento en el Festival de Cartagena en Colombia. Creo que nos hace falta aquí en Guatemala reconocer el logro de nuestros artistas, de nuestros deportistas, aquellos que sacan el pecho por el nombre de Guatemala en el extranjero. Para mí, el perdedor, voy a proponer al Tribunal Supremo Electoral, porque vemos cómo sistemáticamente los partidos políticos le juegan la vuelta. Vimos el caso del mitin en Huehuetenango, hemos visto ahora toda la publicidad del diputado Giordano, pero vemos también cómo surgen fundaciones supuestamente civiles que salen a promover discursos puramente políticos con los colores de partidos políticos. Entonces la pregunta es si el tribunal tiene la autoridad, la capacidad y la voluntad de sancionar estas expresiones de campaña típica. Bueno, voy a presentar los míos. Son dos juezas con las ganadoras, Patricia Gámez y Jenny Molina. Las dos juezas que se atrevieron a tratar de impedir que sean trasladadas a otros departamentos por disposición de la Corte Suprema de Justicia, coincidentemente luego de que apoyaron a la exmagistrada Claudia Escobar en su oposición a la elección de magistrados del año pasado. Ellas consiguieron un amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad y sus traslados están temporalmente suspendidos. Y perdedor, yo creo que es la vicepresidenta, nuevamente por su frase de la semana. Deberíamos hacer un repertorio. Nos ha invitado al gremio de periodistas la vicepresidenta a comer mojarras del lago de Matitlán cuando este esté saneado después de ese líquido misterioso que le están echando a las aguas para ser saneadas. Tenemos la declaración ahí de ella, escuchémosla rapidito. Los que tuvimos la oportunidad de hacerlo. Y ¿saben qué? Y los voy a invitar a irnos a comer una mojarra antes de irme como vicepresidenta, porque vamos a poder comer mojarras limpias, como lo hacíamos antes. Miren, yo la propongo como candidata perdedora porque más que invitarnos a comer pescados, deberían darnos cuentas claras de el origen de este líquido y el origen de los proveedores. Yo creo que no voy a presentar ningún candidato, porque me gustan los candidatos que ha presentado Paola. Me quiero unir con su perdedora, es la vicepresidenta Roxana Valdetti, y sus ganadoras también me gustan muchísimo. Entonces, así que yo voy a cambiar el mío. Yo, mi perdedor, mi ganador, me apunto con las juezas. ¿Con las juezas? Y el perdedor creo que es el Tribunal Supremo Electoral por la dinámica que trae eso. De complejidad, es decir, lo que están haciendo los partidos políticos. Dos perdedores y dos un perdedores, ganador. Tribunal Supremo Electoral y la señora vicepresidenta con el affair Mojarra Gate. Y un ganador, salvo que don Philip quiera agregar algo, las juezas. Las juezas. Ok, pues las juezas. Ganadoras las juezas. Vieron Patricia que también Gámez y Jenny Molina. una película ganó en Netflix, un concurso que hicieron, una película guatemalteca, 12 minutos ganó en Netflix. ¿Cuánto talento? Nosotros tenemos que dedicarle un programa completo en este año. Deja que quedado re bonito, ha quedado re bonito todo esto. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Les deseamos un buen fin de semana. Acompáñenos el domingo. Saludos a Juan Luis. Saludos a Juan Luis.